Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros estudiantes y para toda la comunidad universitaria de Uniminuto que hoy nos acompaña en este conversatorio que se denomina La importancia de la fisioterapia en el deporte. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, un colaborador profesional en deportes de nuestra institución y también nos acompaña una especial invitada que a continuación voy a hacer su respectiva presentación. Nos acompaña Natalia Galindo Gacharná. Ella es fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, es especialista en RPG, terapia manual, que es reeducación postural global, y SGA, Stretching Global Activo, del año 2013. También cuenta con una especialización en terapia manual, reeducación postural y stretching activo de la Universidad de Saint-Mond de Francia. También ella tiene una gran experiencia como instructora de pilates en Balance Danceford College de Melbourne, Australia, y también cuenta con formación internacional en acupuntura clínica para fisioterapeutas for FICE. Tiene un diplomado en Administración de Recursos Humanos y también cuenta con un certificado en Recursos Humanos del año 2018. Es fisioterapeuta como tal, tiene también otro tipo de experiencia como masajista de relajación y masajista de recuperación deportiva, un tema que es muy importante y muy significativo para aquellos estudiantes que son deportistas y aquellos estudiantes que nos acompañan hoy en este proceso de las selecciones deportivas. También clínica de la postura, es asistente de fisioterapia de las Naciones de Ultimate en Australia del año 2018. Y pues bueno, algo muy importante y es que Natalia Galindo es deportista y es deportista en una modalidad muy interesante, un deporte alternativo que se denomina Ultimate Frisbee. Entonces, Natalia, muchísimas gracias y bienvenida. También nos acompaña Nelson Alfonso Mueter, es profesional en deporte de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de Uniminuto, que es quien está organizando este evento en el día de hoy. Él es licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Libre de Colombia, es maestrante en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana y cuenta también con un diplomado en Docencia Universitaria del Politécnico Superior de Colombia. Ha realizado cursos de fortalecimiento de competencias didácticas para docentes en la formación por proyectos, estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento y técnica en cultura física, entre otros. Tiene una amplia experiencia como docente en colegios y también en universidades. Actualmente pues trabaja con la Corporación Universitaria Minuto de Dios y allí desarrolla diferentes clases como Cardio Box, Functional Dance, Ultimate Functional Dance, que ya lo había mencionado, y Stretching también. Entonces, contamos también con este gran profesional que nos acompaña en el día de hoy. Como deportista, pues Nelson también tiene una gran afinidad con el Ultimate y pues es jugador activo profesional del Club Raza Ultimate. También es jugador de la Selección Colombia y pues bueno, hoy lo tenemos aquí en nuestro conversatorio para hablar de este tema que es tan importante para nuestros estudiantes y es mirar cuál es la importancia que tiene la fisioterapia en el deporte, cuáles son esas lesiones más comunes que tienen nuestros deportistas y cuáles son esos tips o indicaciones que pueden tener nuestros deportistas para la hora cuando se presentan este tipo de situaciones como lesiones como tal. Entonces, bueno, los dejo en manos de Natalia. Natalia, mucho gusto en conocerte y bienvenida a Uniminuto, bienvenida a este conversatorio. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida con la universidad por esta oportunidad que me da. El día de hoy vamos a hablar acerca de las lesiones deportivas, cómo las manejamos desde el área de fisioterapia. Entonces, para iniciar, lo primero que tenemos que saber es que, ¿qué es la fisioterapia? La fisioterapia es el área de estudio del movimiento corporal humano, el cual tiene como objetivo el estudio de todas esas alteraciones musculoesqueléticas que puedan afectar la funcionalidad del ser humano en sus aspectos de su vida diaria. Es decir, siempre vamos a evaluar como la calidad del movimiento en pro de buscar un movimiento puro, un movimiento armónico.
principalmente como el objetivo de la fisioterapia a nivel deportivo. Nelson, ¿puedes cambiar la diapositiva, por favor? ¿Por qué razones deberías visitar a tu fisioterapeuta? Es muy importante que siempre tengamos como un conocimiento acerca de cómo nos puede ayudar nuestro fisioterapeuta. Entonces, ¿por qué debemos visitar a nuestro fisioterapeuta? Primero, porque nuestro cuerpo va perdiendo movilidad en nuestros músculos y en nuestras articulaciones y se va volviendo más rígido. Segundo, porque muchas veces nos automedicamos escondiendo el dolor. Entonces, tengo un dolor de espalda, un dolor de rodilla, lo primero que hago es voy y me tomo una pastilla, se me pasa el dolor por un momento y ya sigo con mis actividades cotidianas. No, esto no debería pasar. También porque nos acostumbramos a vivir con dolor. Es decir, te duele, estás trabajando, estás haciendo un ejercicio con tu entrenamiento normal, te duele y es como no, me tomo algo y ya se me pasa. Y empezamos a pasar por alto esos dolores o esas molestias que en el momento son agudas y luego se pueden volver en una lesión crónica. Estas lesiones, si no son tratadas, como les digo, si no son tratadas a tiempo, a futuro se vuelven más complicadas, son un poco más difíciles de tratar, el tiempo de recuperación va a ser mucho más largo y se va a volver una lesión crónica. A veces también pasa que muchas lesiones pasan inadvertidas, es decir, no le damos la importancia que requiere y las dejamos pasar por alto, decimos, no, eso fue como un mal movimiento que hice, sigamos entrenando y empezamos a crear compensaciones, empezamos a generar compensaciones musculares, mala postura en pro de seguir realizando nuestro deporte y cuando ya vamos a darnos cuenta, ya hemos generado una alteración postural, un gesto deportivo alterado que nos va a llevar a complicaciones deportivas, articulares o musculoesqueléticas mucho más adelante. Ahí, digamos, para ahondar un poquito, Natalia, pues yo desde la experiencia, desde el entrenamiento deportivo y de la parte deportiva, pues hay, digamos, los estudiantes como que, y pues hay veces mis mismos compañeros no le dan mucha importancia a este aspecto que es la importancia de visitar al fisioterapeuta, ¿sí? En este caso, tú eres especialista y básicamente, pues, en la parte deportiva, ¿cómo podría desempeñarse un fisioterapeuta, digamos, en el contexto deportivo? Y bueno, yo tengo, digamos, algo de conocimiento, obviamente es para evitar lesiones, pero desde tu punto de vista, ¿cómo nos podría aportar, digamos, un fisio como tú en el contexto deportivo? Perfecto, una fisioterapeuta deportiva, tiene varios objetivos. Primer objetivo, mejorar la calidad del movimiento de los deportistas. Muchas veces el deportista tiene algún dolor, alguna lesión escondidita, no la dice por X o Y razón y empieza a generar esas compensaciones que yo les decía. Entonces, lo primero siempre es mejorar la calidad del movimiento. Segundo, mejorando la calidad del movimiento, se va a generar que el deportista tenga un mejor gesto deportivo. Es decir, si tienes de pronto una molestia en tu hombro y eres un jugador de Ultimate, pues si se trata la calidad del movimiento, si tienes una movilidad de hombro óptima, vas a mejorar tu gesto, o sea, vas a generar mejores lanzamientos, te van a llegar más lejos, va a ser mucho más perfecto el movimiento. Tercero, se va a disminuir la prevalencia de lesiones deportivas. Siempre en el momento de jugar un deporte tenemos pues obviamente un riesgo de lesionarnos, pero esa prevalencia se va a disminuir mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos una buena calidad del movimiento, porque tenemos un cuerpo fuerte, porque tenemos un conocimiento corporal por parte del deportista. Entonces, la fisioterapeuta, el objetivo siempre es como prevenir, sería el ideal, ¿no? Que el deportista vaya a la fisio para prevenir, más no para tratar una lesión. Como el objetivo que nosotros como fisioterapeutas siempre queremos. Asistan a fisioterapia para prevenir y no cuando ya tengan una lesión, un dolor, que ya conlleve un momento más de reposo, conlleven terapias, conlleve una rehabilitación deportiva o una readaptación deportiva si de pronto hubo un proceso de recuperación previo.
Claro, y súper importante lo que dices porque eso genera en el deportista una conciencia y no solo en el deportista, sino las personas que por afinidad les gusta la actividad física. Entonces, el nivel de manejar las cargas, ese tipo digamos, de cuestionamientos a nivel corporal, obviamente los van a llegar a desarrollar mucho mejor la actividad, tanto deportiva y pues de actividad física. Súper, muchas gracias Así por es, responderme ahí. así es. Entonces vamos a ir con la siguiente. La siguiente diapositiva es, ustedes se preguntarán, ¿cómo me puede ayudar a mí una fisioterapeuta si soy deportista? Podemos ayudarlos en diferentes ámbitos, como les decía. Primero, en la prevención de lesiones o dolores musculoesqueléticos. Segundo, cuando tienen un dolor, es muy importante siempre decir, comunicarle a su entrenador, a su preparador físico que tienen algún dolor, por mínimo que sea, es muy importante, porque así el entrenador junto con la fisioterapeuta van a saber llevar un tratamiento efectivo o cómo disminuir las cargas o cómo empezar un plan fisioterapéutico. También, si tienen alguna lesión aguda, es decir, que ocurrió en el momento, o crónica, que ya lleva tiempito atrás, pero que no se ha recuperado, no se ha llevado de la mejor manera, pues también la vamos a tratar. En el entrenamiento también trabajamos junto con el preparador o el entrenador físico. Es un trabajo en conjunto entre los dos, como que buscan la manera de potencializar todas las cualidades físicas del deportista, y también en la readaptación deportiva, si ese deportista o si ese jugador previamente tuvo alguna lesión. Adicionalmente, también trabajamos en toda la valoración, en todo el chequeo, en toda la revisión o en todo el seguimiento periódico para mantener o disminuir el riesgo de una prevención de lesiones. Es decir, si usted es un deportista que está sano, que no tiene un dolor, ninguna molestia, pero quiere ir a donde su fisioterapeuta, ¿para qué? Para prevenir una lesión, perfecto. Es como lo ideal, sería lo mejor que podría ser. No asistir a fisioterapia, como ya les decía previamente, cuando tienen una lesión, sino más bien asistir de manera preventiva. Claro. Siguiente. Y bueno, y ya para complementar lo que tú dices, desde la experiencia, digamos, del deporte, lo que tú dices es muy importante porque cuando uno siente una lesión, ahí, digamos, en esa brecha de que ya me duele, ya no puedo seguir, ahí sí asisto al médico, ahí sí asisto, pido una fisioterapia, una cita por especialidad. Entonces, lo que tú dices es como prever y tomar conciencia que a partir de la fisioterapia uno puede primero optimizar el rendimiento deportivo y lo más importante, pues evitar ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces la gente hay que como sacarla de ese encasillamiento, ese pensamiento de que la fisioterapia solo es cuando tú ya estás en el punto donde ya no puedes hacer nada, sino es como sacarlas de ese pensamiento y decirles, oiga, esto tiene otro enfoque y si ustedes lo saben manejar, es muy importante. Entonces, es muy chévere lo que acabas de decir. Muy bien. Es verdad lo que tú dices, es simplemente cambiar como el chip, cambiar como esa cultura que tenemos, y si realmente nosotros estamos buscando ser un deportista de alto rendimiento, ser un deportista enfocado, no tenemos que esperar hasta tener un dolor, una molestia o una lesión en caso extremo, sino acuda a su fisioterapeuta, la fisioterapeuta de su equipo, su fisioterapeuta conocida, de confianza. ¿Para qué? Para hacer un plan de prevención, para hacer un plan en el cual se enfoque en mejorar, en prevenir, en disminuir como ese riesgo o esa prevalencia que hay, ¿no? Sí, claro, total. Y súper de acuerdo contigo. Muy bien. Bueno, pero entonces se preguntarán, ¿cuáles son las lesiones más comunes a nivel deportivo? Entonces, los deportes manejan diferentes estilos, diferentes competencias, diferentes ritmos, unos son de velocidad, otros son de resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica. Generalmente, ¿cuáles son las lesiones más deportivas? Entonces, los esguinces
estoy corriendo en fútbol y me doblé el tobillo hacia un lado. La típica doblada de tobillo. Sí, exacto. Supremamente común. O estoy saltando en voleibol y caí mal porque no he entrenado suficiente como saltabilidad o porque tengo una fatiga, se me fue el pie de ladito, ahí hay otro esguince, hablando como tal, pues del tobillo, ¿no? ¿Qué más lesiones hay? Los desgarros, entonces son como la ruptura, se rompió como el músculo. Iba corriendo en fútbol igual y como que atajé y de una vez sentí como un típico tirón o sentí que se rompió el músculo, eso es un desgarro. También supremamente conocido. Siguiente, la luxación. Entonces, un jugador de baloncesto, igual un jugador de tenis, de ultimate, se me salió el hombro. O sea, estoy hablando como en temas coloquiales, que es lo que como comúnmente conocemos pues las lesiones, para que me entiendan qué es una luxación. Entonces, se salió el hombro, se salió y se vuelve a meter, eso es una luxación. Una contractura muscular, un nadador, estoy nadando, no calenté suficiente, tuve una tensión a nivel de espalda, el típico lumbago más o menos que a veces conocemos. Eso es una contractura. Una fractura, obviamente, cuando se rompe el hueso, que obviamente ya una es un contacto, muchas veces un contacto directo con otro jugador y hay una ruptura. Y el siguiente es una contusión. Generalmente se dan cuando hay golpes en la cabeza, no sé si han visto de pronto cuando lo vemos muy común en fútbol o en rugby, cuando se chocan dos jugadores y se golpean, lo primero que siempre hacen es preguntar cómo se llama, qué día es, dónde están, como para ubicarlos en cuerpo y espacio. Esas son como las lesiones deportivas más comunes. Sí, y aparte de lo que dices, digamos, ¿cómo prevenirlas? Pues básicamente yo creo que desde la experiencia hay que hacer un buen recorrido en la activación de una actividad a nivel de actividad física. Entonces, yo creo que para prevenirlas, lo que tú ya has dicho, ¿cierto? Es súper importante lo que has dicho, pero desde nosotros, desde la parte del entrenamiento, también es importante que tengan en cuenta lo que se compone una sesión de entrenamiento, su movimiento articular, su buen calentamiento general y específico, para que, digamos, en la competencia no tengamos ningún tipo de predisposición a las lesiones que ya tú has dicho, que son las que más se presentan en los deportes. Y pues al finalizar con un muy buen estiramiento, pues que más adelante hablaremos de ello, pero creería que es como la manera más, obviamente con el descanso, una muy buena alimentación también ayuda a que esto pues no ocurra como tan a menudo. Muy bien. Es verdad, o sea, siempre al hecho de que ustedes practiquen un deporte, siempre va a haber un riesgo de lesionarse. O sea, eso está clarísimo. Simplemente tenemos que disminuir esa prevalencia. Ya más adelante, como dicen, les vamos a explicar o les vamos a contar cómo debemos tratar este tipo de cosas. Ahorita les voy a hablar siempre hay un mito, como me lesioné, que me pongo frío o calor, muevo o me quedo quieto, ¿qué debo hacer? Entonces es muy importante que tengamos conocimiento, principalmente en las primeras 72 horas de qué debo hacer en el momento recién me lesioné. Estoy jugando, estoy en pleno partido, tuve una lesión, cómo lo debo manejar, cómo lo debe manejar mi entrenador, cómo lo va a manejar mi fisioterapeuta o de pronto algún compañero que tenga un leve conocimiento inicial y que nos pueda brindar como la ayuda inicial. Entonces, si tienen una lesión aguda, en las primeras 24 a 72 horas, ¿cómo lo tratamos? Con frío. ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo lo tratamos? Lo tratamos con frío. Ahora, la siguiente. ¿Qué va a hacer el frío? el diámetro de los vasos sanguíneos.
Al disminuir ese diámetro de los vasos sanguíneos va a evitar que se nos inflame, que se nos llene de sangre, que haya un mayor edema. Este frío también va a ayudar a la disminución del dolor y de la inflamación, como les decía. Y es muy recomendado cuando sucede un esguince, una contusión, un golpe, poner frío, hielo. La aplicación no debe ser mayor de 5 a 10 minutos. ¿Súper claros hasta ahí? Sí, muy bien. Y es muy importante eso que estás nombrando porque ahí yo creo que los chicos que están conectados tienen muchas dudas respecto a este tema cuando se tienen, digamos, alguna contractura, alguna lesión. Entonces, súper importante. Perfecto. Ahora, el calor. ¿Cuándo utilizamos el calor? El calor lo utilizamos posterior a las 72 horas o cuando una lesión es crónica. ¿Qué quiere decir que una lesión es crónica? Que ya llevas con ese dolor, con esa molestia determinado tiempo. Entonces ahí puedes jugar, hacer contrastes, es decir, pongo 5 minutos frío, luego pongo calor y así sucesivamente. ¿Qué va a hacer el calor? El calor va a aumentar el diámetro de los vasos sanguíneos, es decir, lo contrario. Si el frío los cierra, el calor los va a abrir. Entonces, por eso es que no debemos colocar calor recién se lesiona las primeras 72 horas, porque lo que queremos hacer es disminuir esa inflamación. Entonces, el calor nos va a aumentar el diámetro, también nos va a favorecer la circulación y ayuda a disminuir esa rigidez. Por ende, va a generar un efecto como relajante. Es decir, si tú tienes una molestia en la espalda, si tú tienes un dolor en la espalda ya desde hace algún tiempo y te pones calor, el calor te va a ayudar bastante. Es muy recomendado para dolores musculares, cuando tienen esa tensión, ese espasmo, después de tener una postura prolongada por largos tiempos y va a mejorar los efectos circulatorios. ¿Cuánto tiempo debe ser la aplicación del calor? De 15 a 20 minutos. ¿Cómo lo podemos colocar? Lo podemos colocar con esas bolsas de agua caliente que son como de caucho que le echas agüita caliente, con una manta eléctrica, con esas saquitos de semillas que colocas en el microondas y lo calientas, obviamente teniendo cuidado de no, pues de que cuando lo coloques en la zona no te vayas a quemar. Tanto el calor como el frío pueden generar sensibilidad en la piel y puede quemar, entonces toca que la persona que lo esté colocando sea muy atenta y si tiene una molestia leve, pues lo comunique con la persona que le está haciendo pues el tratamiento, ¿no? O si lo están haciendo solitos, pues no piensen que es normal que me esté quemando, ya sea frío o calor, sino retírenlo porque pueden generar una quemadura. ¿Qué protocolos se manejan cuando hay una lesión aguda? Entonces hay un protocolo muy conocido que realmente se actualizó hace poco que se llama el protocolo Peace and Love. Entonces, ¿qué quiere decir Peace? Protección, te lesionaste. ¿Qué haces? No vas a apoyar el pie. Vamos a colocar como el ejemplo de que tuviste un esguince. Te lesionaste. Lo primero que tienes que hacer es proteger el área que te dolió, que te lesionaste. Es decir, en este caso, el pie. No la vas a apoyar. Segundo, la E. ¿Qué vas a hacer? Vas a elevarlo. La elevación va a hacer que se disminuya todo ese riego sanguíneo y todo ese proceso inflamatorio que está yendo hacia esa zona. ¿Sí? La A es que no tomes ningún antiinflamatorio, no tomes medicamentos. Este es aquí como un tema un poco contradictorio porque siempre nos dicen tome un analgésico, tome un antiinflamatorio para que no se inflame, pero según este nuevo protocolo que fue actualizado, si no estoy mal, hace poco, nos dicen que dejemos que el proceso inflamatorio haga su proceso normal, o sea, no lo frenemos. La C, ¿cómo la tratamos? Con compresión, es decir, colocamos un vendaje elástico o en algunos casos un vendaje rígido para evitar que se siga inflamando. Y la E, que es muy importante, es la educación al paciente, en este caso a nuestro deportista. Que conozca muy bien todo esto, que conozca muy bien su lesión, que conozca que tenga una comunicación
con su entrenador y con su fisioterapeuta, de cómo va a llevar el proceso de recuperación y su proceso fisioterapéutico para que tenga una readaptación deportiva mucho más pronto y una recuperación óptima. Cuando terminamos el protocolo PIS, empezamos con el LOD. ¿Qué es el LOD? LOD, que significa la carga. Empezar a manejar una carga progresiva para incorporar a ese deportista de una manera adecuada nuevamente a sus entrenamientos y nuevamente al deporte. La O, ¿cómo trabajamos la O? Teniendo una buena actitud, una actitud positiva. Esto es como supremamente importante, la actitud en el momento de tu recuperación, de tu terapia y cómo enfrentas la situación. Muchas veces puedes dar con los mejores protocolos, puedes dar con la mejor fisioterapeuta, con el mejor entrenador, pero si tú no tienes esa buena actitud, si no le pones como esa energía y ese empeño a sacar tu lesión adelante, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Por más de que tengas a los mejores ayudándote, pues no vamos a llevar las cosas como a cabo. La V es la vascularización, entonces es mejorar todo el proceso circulatorio para que llegue como toda esa sangre nueva y se mejore toda la parte de irrigación sanguínea al área lesionada. Y la E, que es muy importante, es el ejercicio. Entonces, empezar progresivamente con los ejercicios, inicialmente de movilidad, luego de fortalecimiento, luego pliométricos, luego en cancha, y llevar a cabo una adecuada rehabilitación deportiva. ¿Estamos Genial. claros hasta ahí? ¿Alguna duda, Yo pregunta? creo que sería bueno que pues ahorita al final del conversatorio, bueno, igual ahí van, digamos, colocando las preguntas en el chat para poderla, digamos, responder ahorita con Natalia o por mi persona, que pues es la idea. Pero creo que esto que nos acaba de hablar Natalia es algo supremamente significativo en el contexto deportivo, en el contexto del acondicionamiento físico, porque hay muchos mitos del frío y el calor. Entonces creo que con esto ya quedamos súper claros. Natalia, te lo agradezco porque yo lo venía manejando así, pero lo que es el protocolo de Peace and Love me parece súper genial, muy bien explicado, y como que cada parte se va concadenando, se va articulando y vamos generando como una optimización del proceso, ¿no? Entonces, ya ahondando en eso, yo te quería como decir algo que nos pasa a nosotros los entrenadores demasiado en el contexto universitario. Ahorita al principio yo te decía, bueno, yo tengo un chico, vamos a jugar semifinales, no sé, en cualquier tipo de modalidad deportiva, y el chico por esconder esa lesión o esa molestia con la que venía, ¿sí? Pues no me dice nada. Entonces al finalizar, primero termina sobrecargado, termina volviendo, digamos, la lesión un poco más aguda y lo que va a extender, digamos, es como ese proceso de recuperación. ¿Tú qué piensas de eso? Digamos, cuando uno le ocultan la lesión en los estudiantes, ¿cómo hace uno o cómo hace uno para identificar eso? O bueno, ¿desde qué tipo de herramienta o estrategia podríamos erradicar eso, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, Nelson, ahí tú te adelantaste a mi siguiente diapositiva. Si quieres, le puedes dar siguiente. Y es, si estoy lesionado, ¿puedo entrenar? Es como supremamente importante. La clave de esto radica en la comunicación. Que haya una excelente comunicación entre el deportista, su entrenador y si el equipo tiene, su fisioterapeuta. Y es, primero, como deportistas, no escondan, no minimicen y no oculten una lesión deportiva, por mayor o mínima que sea. Muchas veces, ¿qué le pasa a los deportistas? Lo he vivido como fisioterapeuta, lo he vivido como deportista y es como, ay, yo no le presto atención a eso. No, eso es como, ahí me está traqueando el tobillo, la rodilla siempre me suena, o esta molestia en la espalda, yo como que me cuadro así y ya pasó. Y esto está generando que haya una serie de compensaciones, una serie de readaptaciones no adecuadas por parte del gesto deportivo, por parte del deportista para moverse. Y cuando le comunican a su entrenador o le comunican a su fisioterapeuta, ya es como demasiado tarde, ¿sí? Entonces es como una invitación a ambas partes.
abrir los canales de comunicación entre deportista y fisioterapeuta, deportista y entrenador, y a escuchar, como, oiga, es muy importante que usted desde un principio me diga qué es lo que está pasando, porque si usted me dice qué es lo que está pasando, yo le puedo modificar la carga, le puedo modificar el entrenamiento, le puedo modificar el ejercicio o el drill, y así vamos a evitar que usted se lesione. Pero si usted no me dice nada, si usted me queda callado, se queda callado, es un acto muy irresponsable por parte del deportista, si estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, o pues estos deportistas que están empezando ahorita como a jugar, como meterse como en la onda de practicar un deporte de manera un poco más seria, y va a empeorar la cosa. Entonces es muy importante, es como la invitación que yo les doy. Si ustedes dicen desde un principio, por más pequeña, mínima e insignificante que ustedes vean como su dolor, su molestia o esa tensión muscular o como lo quieran llamar que les esté pasando, por favor comuníquenlo y realmente se pueden ahorrar una lesión, se pueden ahorrar un proceso fisioterapéutico supremamente largo, tedioso, sino se puede llevar y se puede disminuir esa prevalencia de lesiones a largo plazo, ¿no? Súper, súper lo que acabas de decir, genial. Bueno, entonces les termino de complementar. Entonces, lo primero es como la comunicación. ¿Sí? La comunicación, como ya les decía. Lo segundo, visiten y hablen del tema e identifiquen el origen y la causa del dolor con su fisioterapeuta y con su entrenador. Si ya está identificado qué es lo que les está generando esa molestia o esa lesión, sea por una lesión, por un imbalance muscular, por lo que sea, se debe iniciar un tratamiento o una readaptación muscular con cargas mínimas y con intensidades mínimas, en pro de mejorar la movilidad y la calidad del movimiento. Si tenemos una lesión, digamos, o una molestia a nivel de hombro, de la parte alta del cuerpo, podemos empezar con un entrenamiento de la zona distal, es decir, de las piernas hacia arriba y progresivamente, de manera intermitente, ir incorporando ejercicios, movimientos, cargas que involucren la parte alta. Todo es una progresión. También, ¿qué debemos hacer? Que no le demos mucho la importancia. Estiramientos tal vez dinámicos al iniciar nuestros entrenamientos y estiramientos estáticos o de otro tipo al finalizar. Siempre como en pro de trabajar como la musculatura específica, en este caso la musculatura que estemos trabajando. También es muy importante hacer un énfasis en tener una adecuada alimentación. Muchos deportistas no se alimentan bien y al tener un déficit alimenticio generan lesiones. Tener una adecuada hidratación. Una deshidratación lleva a sufrir una lesión. Y que duerman bien. ¿Qué pasa? Muchos piensan que por descansar, pues se van a volver, no sé, más blanditos, como dicen, menos proactivos, somos más flojos porque dormimos. No, muy importante que duerman 8 horas diarias, se hidraten bien, coman bien antes de entrenar. O si tal vez tienen una competencia, un fin de semana, generalmente son 3 días, 2 días, lo que sea, ustedes tienen que tener su plan de entrenamiento con su entrenador, pero además sería óptimo que tuvieran como un plan de alimentación e hidratación, pero no alimentarse de una manera adecuada. Yo veo muchísimos deportistas comiendo paquetes en competencia o tomando un montón de cosas que pues no debería. Entonces este tipo de cosas es muy importante. Siguiente, último, muy importante, escuchen las recomendaciones de su entrenador y de su fisioterapeuta. Entonces, así como es importante comunicar y decir que estoy lesionado, también es muy importante escuchar las recomendaciones. En qué momento van a empezar a aumentar las cargas poco a poco, seguir los consejos, seguir los ejercicios, hacer el plan de trabajo en casa. Todo este tipo de cosas son demasiado importantes. Y por último, reincorporarse de manera progresiva a los entrenamientos, poco a poco, e ir incrementando las cargas, como los consejos y los tips que debemos tener en cuenta en el momento en que estamos lesionados. Listo, gracias.
hacia adelante, las estás llevando creo que hacia atrás. Ay, fue mal. Perdona. Tranquila. Listo, ahí estamos. Siguiente. Seguimos como de la mano estos, pero ustedes preguntarán, ¿qué tips, como qué pasos son importantes para llevar un adecuado entrenamiento? Primero, la liberación miofascial, con el rodillito a veces que tenemos, que ahorita está muy de moda, el foam roller, el rodillo, trabajar toda la liberación de las fascias, de los músculos, de esos puntos de tensión. Segundo, estiramientos dinámicos. Estiramientos dinámicos y movilidad articular pueden ir de la mano. Entonces, movilizo mis articulaciones, hago uno que otro estiramiento de manera activa y poco a poco hago una activación muscular y me voy reincorporando a mi actividad central, al ejercicio que vaya a hacer. Pero es muy importante hacerlo de manera progresiva y no entrar frío a jugar o a hacer el entrenamiento del día. Y por último, hacer estos ejercicios dinámicos y estiramientos. Es como los tips y los pasos que debemos seguir para llevar un muy buen entrenamiento a cabo. Otra cosa importante es cómo optimizar la recuperación muscular. Cómo después de un entrenamiento o después de un partido, después de una competencia, me puedo recuperar más fácil, porque muchas veces terminamos cansados, terminamos estallados, terminamos con muchísimo dolor muscular, articular, en general, ¿no? Y llegamos, no sé, tal vez a la competencia o si tenemos un torneo, de un torneo largo, al otro día nos toca volver a jugar otros, no sé, 3 partidos y estoy cansado, fatigado. Entonces, lo primero es como vuelta a la calma. ¿Qué es vuelta a la calma? Cuando usted termina su actividad central, su partido, lo primero que tiene que hacer es lo que ya les dije, hacer estiramientos, relajar, una movilidad suave, una movilidad dinámica para reincorporarse. Tener una buena alimentación, una buena hidratación durante la actividad y después de la actividad. El método KNAPE, tal vez algunos no lo conocen, es cuando jugamos con contrastes. Entonces era lo que les explicaba el frío y el calor. Entonces jugamos como no sé, me doy una ducha con agua fría o utilizo la tina con los hielos para relajar los músculos, para soltar y luego hago un contraste con agua caliente como para relajar muscularmente. ¿Sí? Y finalmente, que es muy importante y es no se sobreentrene. Esto pasa mucho. Las personas no les gusta descansar, los deportistas cuando están como muy enfocados en su entrenamiento, no le dan la importancia al descanso. Y acá es también cuando hay sobreentrenamiento por parte tal vez del entrenador o por parte misma propia del deportista y un sobreentrenamiento, esto puede generar que hayan lesiones. Entonces es muy importante que esto no pase. Claro, y digamos ya desde la perspectiva, ahí tú lo dijiste muy claro, y hay veces, pero digamos los entrenadores no tienen mucho en cuenta eso que acabas de decir. Y hablando, digamos, en el modelo de periodización del entrenamiento físico, pues nosotros cuando generamos esta planeación, digamos, al año o semestralmente ¿sí? Con los chicos a nivel universitario en el contexto de competencias, pues hablamos de macrociclos, mesociclos y microciclos. Y en esa planeación no se tiene en cuenta eso, sino, digamos, nos enfocamos en otros acentos, por ejemplo, en solo la técnica, en solo la parte de fuerza, ¿sí? En la parte de pronto mental también. Y bueno, la fase de recuperación, pero en muchos casos los entrenadores no nos enfocamos en este aspecto tan importante que acabas de decir y creo que es fundamental empezar a aplicarlo en nuestras periodizaciones de entrenamiento semestrales o anuales. Entonces, ya digamos, dejándolo ahí, tú digamos, ¿qué tipo de cosas en el estiramiento podríamos generar para, digamos, disminuir las lesiones en nuestros deportistas? Ya complementando con lo que nos decías ahí, porque me parece muy importante ese aspecto.
Bueno, mira, acá hay un mito muy grande de muchísimos profesionales respecto al estiramiento. Hay muchos que no, realmente no les gusta, no le ven la importancia de estirar. Para mí, Natalia Galindo, fisioterapeuta, es muy importante que estire, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que tú decías. Muchos entrenadores le ven la importancia a trabajar la agilidad, a trabajar la velocidad, a trabajar la resistencia, a trabajar la potencia, ¿sí? Y no ven la importancia de trabajarle la flexibilidad. Entonces terminan un entrenamiento, estiremos como por encimita, como por salir del paso, pero Sí, no están viendo que si usted tiene un músculo eh, rígido, eso es que usted tenga un músculo débil. Es decir, si usted tiene una mala flexibilidad, tiene un músculo débil. Si tiene un músculo débil, tiene una cadena muscular débil. Por ende, va primero a tener mayor riesgo de una prevención, de sufrir una lesión. Segundo, va a tener una mala postura. Al tener una mala postura, va a generar compensaciones. Al generar compensaciones, no va a tener un gesto deportivo ideal, óptimo. ¿Sí? Entonces, yo como trabajo con mis deportistas, como sugiero que lo hagan. Hay estiramientos de dos tipos. Hay estiramientos específicos. Entonces, ¿qué es un estiramiento específico? En el cual voy a estirar un músculo específico. Es decir, en este caso estoy estirando toda la parte del hombro, ¿sí? Del tórax. Entonces, un músculo específico. Me voy a llevarle el talón a la cola, estoy estirando la parte anterior de la pierna, el cuádriceps. Esos son los músculos, los estiramientos de musculatura específica. Pero adicionalmente yo trabajo estiramientos de cadenas musculares. ¿Cómo trabajo los estiramientos de cadenas musculares? Por medio del stretching global activo. ¿Qué es el stretching global activo? Son estiramientos por medio de, valga la redundancia, autoposturas de estiramiento en los cuales se busca estirar toda la cadena muscular. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos por cadenas musculares, por grupos de músculos que generan un movimiento y no solo por un músculo individual o un músculo específico. Por eso es que yo aconsejo que estiremos de esa manera. Actualmente hay equipos que utilizan este método como parte de su entrenamiento. El por especializadas en stretching global activo hacen de esta técnica parte de sus entrenamientos. No es el entrenamiento como tal, es parte, o sea, es un día de entrenamiento dedicado a eso, al stretching. Pero entonces tú me dirás como, ok, como yo, como entrenador, como el equipo podría incluir o qué beneficios les traería el stretching global activo. Si quieres, dale siguiente para que todos puedan ver. Entonces, todo este tiempo que es disminuir la prevalencia de lesiones deportivas. Nosotros siempre como deportistas queremos que no nos lesionemos nunca. Entonces, esto es como el primer paso que podemos hacer. Segundo, ¿por qué nos va a mejorar nuestra postura? Si nosotros tenemos una buena actitud postural, vamos a tener músculos fuertes. Es decir, si tú también trabajas tu flexibilidad, vas a potencializar lo que tu entrenador durante tus sesiones, durante tu entrenamiento está trabajando, es decir, la velocidad, la resistencia, la agilidad. ¿Por qué? Vas a tener músculos mucho más fuertes que van a recibir mucho mejor esos estímulos que les estás dando. Adicionalmente, se va a mejorar la calidad y la fluidez del gesto deportivo. Si tú tienes una buena postura, voy a colocar el caso de Ultimate, si tú tienes una buena postura a nivel de tus hombros, tienes tus hombros abiertos, no tienes como la joroba, ¿qué vas a hacer? Pues vas a tener un mejor lanzamiento, tu disco va a llegar más lejos, un jugador de voleibol va a tener un mejor remate, ¿sí? Un nadador va a tener una mejor. ¿Por qué? Porque tiene una apertura. Adicionalmente, este stretching juega un papel muy importante en la longevidad deportiva. Nosotros siempre queremos pues estar bien, que nuestro tiempo jugando sea el más largo posible. Entonces, si
trabajamos todas las cualidades físicas y le damos la importancia a la flexibilidad, pues obviamente vamos a aumentar esta longevidad. ¿Estamos claros hasta el momento? Sí, hasta ahí vamos súper bien. Vamos, genial. ¿Sí? Y ahí hay unas preguntas en el chat, ahorita Eso es miraremos. básicamente, súper. Eso es básicamente lo que trabaja como el stretching global activo. ¿Qué más va a trabajar? Tú vas a estar todo el tiempo, nosotros como deportistas estamos muy acostumbrados todo el tiempo a ver el ejercicio. El entrenador nos dice, vamos a hacer tal drill, tal ejercicio para calentar, nos lo muestra haciéndolo, dando indicaciones, pero siempre estamos acostumbrados como a tener ese contacto visual. Con el stretching todo el tiempo estamos trabajando la parte auditiva. ¿Por qué? Porque la fisio está dando como las recomendaciones de la respiración, está dando las recomendaciones de cómo es tener tu postura, de cómo es estar ejecutando el estiramiento, y tú solo estás escuchando, porque pues no es un estiramiento en el cual te estés moviendo o estés girando, sino es un estiramiento estático. Vas a mejorar también la concentración y la conciencia corporal, que es muy importante, que conozcamos nuestro cuerpo. Vamos a estirar el diafragma, o sea, son demasiados beneficios, la verdad, que el stretching trae y que sería buenísimo y una muy buena opción para que los deportistas conozcan, los entrenadores conozcan. Evidentemente es una técnica que debe ser dirigida por un profesional que sepa. Eso es muy, muy, muy importante para que se dirija de acuerdo a las necesidades del deporte, a las necesidades del deportista como tal. Puede hacer de manera grupal o de manera individual, pero es muy importante que sea dirigido. Claro. Y pues yo te iba a hacer la pregunta, te iba a hacer una pregunta ya como por el tiempo y ya como que estamos concluyendo, para irnos ya a las preguntas. Algunas preguntas no creo que podamos contestar todas, pero los chicos están muy interesados. ¿Y desde hace cuánto, digamos, tú practicas esta modalidad del SGA y qué beneficios has visto en los deportistas que has asistido desde esta modalidad? Bueno, esto yo lo aprendí en el 2013 junto con la técnica de RPG que van de la mano, son como hermanitas, y desde ese momento empecé a practicarlo. Lo empecé a practicar en mí, en ese momento era deportista activa y empecé a ver como los beneficios y progresivamente lo empecé como a incorporar a mis pacientes, que eran pacientes que no, o sea, tenía dos tipos de pacientes, paciente deportivo, deportista, y el paciente pues como del común y corriente. Empecé a aplicarlo en ambos y pues los beneficios que vi fue muy óptimos, muy buenos a nivel de mejorar postura, a nivel de conciencia corporal, porque eran como mucho más conscientes de sus movimientos, mucho más consciente, tuve una pequeña molestia, de una vez voy a decirle a mi fisio qué es lo que me está pasando. Entonces, ese tipo de cosas incrementó como la comunicación, que era lo que hablábamos, y pues los resultados fueron óptimos y en un tiempo prudente. Genial. Bueno, no, yo creo que ya como dando una conclusión de agradecimiento por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Tenía bastante, digamos, conocimiento de muchas cosas, pero hay unas cosas que uno de verdad deja por sentado y con todas las aclaraciones que nos das, creo que ya cambiamos toda la perspectiva y le vamos a dar una relevancia muy, muy importante a lo que pues es la fisioterapia en el deporte universitario. Entonces, pues ya dando como una conclusión final, mientras tanto, pues no sé si tengamos alguna pregunta en el chat, no sé si la tenemos. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por esto que tú nos estás contando, que en realidad es muy valioso y para nuestros deportistas que en este momento ya llevan con muchísimos comentarios. Entre ellos, pues quiero comentarte, los chicos están diciendo que muchas gracias por el tema, que es un tema muy interesante. Y pues bueno, creo que a lo largo de la charla se han visto identificados con algunas de las molestias que en algún momento pues ellos han tenido como deportistas.
Desde la modalidad de fútbol me preguntan algunas cosas, no sé si las podamos contestar en este momento. Me dice, yo soy jugador activo de fútbol amateur. Me gustaría saber qué proceso debo hacer cuando me dan un golpe en la espinilla y que me sale como un huevito. ¿Qué debo hacer? Ok, ese típico huevito es pues por la contusión, esto es una contusión, te debes colocar hielo frío. Es una lesión entre comillas, sí, pues porque pues obviamente no es grave. Te colocas hielo, tienes el tiempo como de reposo prudente y bueno, ya luego te reincorporas. No es algo así como grave que podamos decir, es que generalmente pasa, pero con el frío como es agudo lo tratamos y disminuimos el dolor. Bueno, también me pregunta otra estudiante, me dice que la operaron por una lesión hace un año y no ha tenido una adecuada recuperación. Entonces no sabe qué podría hacer para mejorarse y su lesión es ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Esta es como una de las lesiones como más frecuentes, sobre todo en los Más comunes. futbolistas, más comunes en los futbolistas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hacer cuando un deportista sufre este tipo de ruptura? ¿Qué recomendaciones tú podrías darles a nuestros estudiantes en este sentido? Bueno, generalmente cuando hay una ruptura de ligamento, la mayoría de veces se va hacia cirugía. Lo primero que deben hacer es, como en ese tiempo previo a la cirugía, hacer un fortalecimiento leve, un fortalecimiento guiado, sea por su entrenador, sea ojalá por su fisioterapeuta en este momento, para que cuando lleguen a la cirugía, pues lleguen los músculos un poquito más fuertes. En el momento en que se operan, desde el día 1 del posoperatorio, tienen que empezar a hacer fisioterapia. Fisioterapia en pro de qué? De mejorar la movilidad, ¿sí? Y a partir de esto, se van replanteando cosas. Entonces, estoy mejorando la movilidad, voy mejorando la flexibilidad, voy haciendo ejercicios, no sé, en cadena cinética cerrada. Por ejemplo, cadena cinética cerrada son sentadillas, tijeras, ¿sí? Luego los hago en cadena cinética abierta. Entonces, ya es como con más movimiento el ejercicio. Luego, poco a poco, voy incrementando cargas, voy incrementando fuerza, ¿sí? Luego, poco a poco, voy haciendo ejercicios de saltabilidad, pliométricos y todo esto. Si ella tuvo una lesión, la cual ya lleva un año y no se ha recuperado, yo le aconsejaría como volver a visitar a su ortopedista, visitar a su fisioterapeuta para saber qué es lo que está pasando, porque ella no se ha recuperado de una manera óptima y empezar el plan de fisioterapia, este plan de tratamiento desde la movilidad. Si tú no tienes una buena movilidad, no vamos a empezar a ganar como esos escaloncitos que vamos subiendo a medida pues de que vamos logrando ciertos avances, ¿no? Ya esto sería una lesión un poco crónica porque ya fue hace un año y no se ha recuperado de una buena manera, pero pues creo que siempre hay que no dejar avanzar las cosas, sino ponerles como un límite y que pues ella visite a su ortopedista, ojalá sea un especialista en rodilla, pues para ver qué es lo que está pasando, identificar cómo podemos trabajar y ahí sí, de una vez que se dirija hacia la fisioterapeuta para que eh, le pueda dar una recuperación adecuada y ella pueda estar jugando de una manera pronta. Natalia, muchísimas gracias por responder. Bueno, en realidad, como lo menciona Nelson, son muchísimas las preguntas que tienen nuestros estudiantes, porque al parecer sí han vivido este tipo de situaciones, ¿no? Cuando se entrena y cuando se vive el deporte y somos jóvenes, pues queremos hacer de todo y pues de alguna u otra forma nos desmandamos en relación a esto, ¿no? A veces nos excedemos con el tema del entrenamiento y pues no vemos las consecuencias y más adelante es donde se empiezan a presentar como esos problemas de la rodilla, esos problemas de esguince crónico que como que no se recuperan. Entonces este tipo de cosas creo que estos tips que tú nos das de alguna u otra forma representan algo muy valioso para nuestros estudiantes. No sé si podemos cerrar con la última pregunta. Nos dice, ¿un jugador de fútbol puede realizar o puede ser jugador de fútbol teniendo escoliosis? Depende del tipo de escoliosis. Hay escoliosis que son
idiopáticas, es decir, que no tienen una causa, que ya llevan mucho, que nacen con esa escoliosis, que tienen unas desviaciones de grados bastante altos, y hay escoliosis compensatorias, entonces que tienen un leve grado de inclinación hacia el lado y pues obviamente van a generar una compensación. Acá tocaría que, bueno, la persona primero que todo se haga como una radiografía, identificar a qué nivel es su escoliosis, el tipo de escoliosis que es, y ya entrar a hablar como con su fisioterapeuta o con su médico, en este caso sería un especialista en columna, y ver pues los grados de desviación que hay, ¿no? Ya obviamente eso depende del tipo de escoliosis, los grados, y entrar a mirar, pero pues si esa persona tiene escoliosis, lo que yo más le recomiendo es, por favor, estire. Estire muchísimo, no permita que esa desviación aumente, sino alargue su musculatura, tenga una muy buena conciencia. Si tiene escoliosis, yo le recomendaría también hacer pilates, hacer stretching, sería de muchísimo Total. beneficio, y ya ahí entrar a mirar si cómo se puede esa persona reincorporar a una práctica deportiva, ¿no? Claro que sí, Natalia. Bueno, muchísimas gracias por este conversatorio, por permitirnos conocer parte de lo que significa la fisioterapia en el deporte. Creo que nos quedaron claros muchas cosas importantes para tenernos en cuenta para nuestros estudiantes y sobre todo para nosotros mismos también. Me queda como una gran conclusión sobre el tema y como un aprendizaje significativo frente al tema del stretching como una modalidad muy importante para hacer de nuestras vidas, ¿no? El stretching normalmente uno lo toma como una pauta solamente para relajación y de manera ocasional, pero a nivel deportivo como que el stretching no es como muy común. Entonces me parece que es una muy buena alternativa para que nuestros entrenadores, aquellos que nos están viendo en el día de hoy, pues lo implementen y sobre todo se capaciten lo suficientemente bien en el tema, porque pues de alguna u otra forma, como tú nos lo indicas, ayuda a prevenir las lesiones y de cierta manera fortalece pues toda nuestra fisiología como tal. Entonces me parece que es muy importante. Natalia, muchísimas gracias por este aprendizaje y por estos conocimientos que tú nos estás aportando para nuestros estudiantes. A ustedes, Bueno, yo muchísimas también. gracias por la invitación. No, yo ya para cerrar también el conversatorio, agradecer el espacio pues, a Uniminuto, a la coordinación de deportes. En este momento, pues Hani, gracias a la gestión que ella está realizando, se pueden generar estos espacios académicos que también son muy importantes. Y bueno, nos resignificamos, nos damos cuenta que podemos hacer muchas cosas para seguir aprendiendo en el diario vivir y darle como ese valor agregado a este tema tan importante. Y pues yo voy a cerrar con unas conclusiones super ya para cerrar el día de hoy. Y es que pues la fisioterapia deportiva, perdón, pues nos genera a nosotros el acortamiento de la recuperación de las lesiones. También adaptamos al cuerpo para el entrenamiento en cualquier modalidad deportiva. Pues evitamos los riesgos también pues de lo que digamos previene lo que es una lesión a nivel de cuello de pie, de pronto un esguince, la rodilla, todo lo que hemos hablado, y de ahí para allá la escoliosis y todo lo que ustedes nos preguntaron. Evaluar también siempre la situación, no se les olvide que si hay un dolor no hay que dejarlo pasar, es muy importante asistirlo. Y por lo más importante, mejorar la calidad de vida. Creo que eso es lo más importante, esa es la conclusión con la que quiero cerrar el día de hoy. Agradecerte, Natalia, por el espacio, por mi invitación. Nos conocemos hace mucho y si Usted. ustedes quieren conocer más de ella, ya tiene una página en Instagram, se llama Natalia Ganindo Fisioterapia. También en Facebook la pueden seguir, ahí podemos aprender muchos tips. Y bueno, creo que no nos sobra el conocimiento. Y pues agradecerle también a Hani León y a Bienestar Deportes por este bonito espacio que nos brindaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, Natalia, aquí, bueno, cierro ahora sí con las gracias del auditorio. Muchos estudiantes te están diciendo que muchas gracias, que muy valiosa la charla.
y los conocimientos que nos expresaste. De verdad, muchísimas gracias, que estuvo muy excelente el conversatorio y muy enriquecedor. Entonces, cierro con esto y bueno, les doy las gracias a nuestros estudiantes, a nuestros profesores que nos acompañaron en el día de hoy. Muchísimas gracias y bueno, Natalia, dejo para que te despidas de nuestros chicos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la invitación, por las preguntas. Me alegra mucho que les haya gustado. Espero que les haya quedado como un poquito como de todo lo que yo quise expresarles, contarles, que cambien como ese chip de la fisioterapia, de verla más como una herramienta preventiva que les va pues generar como grandes beneficios y bueno, nada, que tengan como siempre una buena comunicación con sus entrenados de oficio, les cuenten sus beneficios. Ya como lo dijo Nelson, me pueden contactar por medio de Instagram o por medio de Facebook si tienen alguna duda, alguna pregunta. Claro que sí, ahí estaremos. Gracias, Nelson, gracias, Natalia, y bueno, a todos nuestros estudiantes y administrativos que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por este valioso encuentro y próximamente vamos a tener un encuentro de rumba aeróbica, entonces para que estemos todos súper preparados. Muchas gracias a todos nuestros estudiantes y bueno, bendiciones para todos en este día. Muchas gracias.